Bueno, Ronaldo, buenas tardes. Sensaciones. Ahora, ¿ya tomaste dimensión o tomaron dimensión de lo que hicieron allá en Francia como grupo, como equipo? Bueno, la verdad que te pones a pensar, ves todo lo que hicimos, por todo lo que generamos también. La verdad que te pone un poco más contento. En el momento te sentís tristeza, dolor por no haber avanzado, obviamente. Pero ya en frío te pones a pensar y te sentís orgulloso de todo lo que se hizo, obviamente. A pesar de todo lo que nos pasó, obviamente te pones a decir, bueno, si no pasaba esto, aquello, pero ya no son cosas que no podemos cambiar. Pero la verdad que muy orgulloso del trabajo de todos los compañeros, del profe también que siempre estuvo para nosotros. La verdad que muy orgulloso de todo lo que hicimos y ahora toca trabajar y a pensar obviamente en la selección y poder un día llegar y poder aportar también desde donde nos toque. Creo que si hay algo por destacar es el grupo también que ya se formó siendo campeón del preolímpico y después nos fueron a representar los Juegos Olímpicos como campeones, ¿no? Sí, la verdad que nosotros nos caracterizamos luego en el preolímpico por tener un buen grupo. También se fortaleció un poco más con la llegada de Fabián, con la llegada de Gatito también. Obviamente también con Julio que nos ayudó, porque teníamos ya 3 jugadores que eran habituales en la selección mayor. Fabián obviamente ya siendo el capitán de la selección, referente nuestro inclusive. Y la verdad que se fortaleció más de lo que ya estaba fortalecido, y la verdad que se formó un grupo grandísimo y con una calidad humana de todos y un muy buen ambiente. Ahora, en lo personal, ¿crees que se dio un crecimiento lo tuyo? Ya te afianzaste en su momento en ese Cerro también. Ahora no es fácil representar a un país en los Juegos Olímpicos. ¿Crees que se dio un crecimiento importante? Hablo de lo tuyo en lo personal. No, y la verdad que como te digo, una experiencia increíble, aprendí muchísimo. Obviamente trataré de mejorar muchas cosas más, obviamente siempre quiero ir por más, ahora enfocarme en el club y tratar de conseguir títulos, obviamente en Cerro. A propósito del club, ¿qué pasó ayer, Ronaldo? Una victoria, después dio vuelta el equipo de General Caballero. ¿Qué pasó en el segundo tiempo, al arranque del segundo tiempo? No, y la verdad que por desatenciones nuestras, obviamente pasó lo que pasó. Teníamos para liquidar ya desde el inicio, nosotros no lo hicimos. Obviamente el rival si no le haces, te hace, no pasó a nosotros, y bueno, ahora seguir trabajando para ir para adelante. ¿Cómo te sentiste al ingresar allí en el equipo titular? ¿Te sentí un poco tocado después de lo que fue el empate del equipo General Caballero? Sí, la verdad que un golpe anímico grande de obviamente no querer perder, y bueno, pero hay que acostumbrarnos a también aprender de la derrota y seguir adelante. Ronaldo, ¿qué te enseña el profe Manolo? ¿Qué te enseñan también tus compañeros Javier Báez, Eduardo Brock, para el desarrollo también, porque en este Cerro Porteño prácticamente está prohibido perder, así siguiendo desde afuera, ¿no? No, y la verdad que aprendemos mucho de ellos, son los más experimentados del plantel, tratamos de que nos ayuden ellos, obviamente nos hablan y aprendemos muchas cosas, ya sean en lo personal, en lo futbolístico, y son buenos referentes para nosotros ahí en el club. ¿Y el profe? Y el profe también, muy buena persona, nos ayuda bastante más a nosotros que somos de la cantera, y obviamente siempre busca lo mejor para el club y para nosotros. ¿Es una obligación ganar el campeonato, Ronaldo? No sé, nosotros no sería como una obligación, o sea, tratar de pelear, ser competitivo sería lo primero, y después ir paso a paso, que si es para nosotros, tiene que ser como sea para nosotros. ¿Te sorprendió el hecho de ser titular porque llegaste, unas prácticas? ¿En qué momento te dijo Manolo, vas a ser titular hoy? No, y la verdad que ahí llegamos a última, o sea, antes de la última práctica hacíamos, y la verdad que creí que me iba a dar un poco más de descanso, pero también obviamente con todo para
para entrar y ayudar al equipo. Obviamente no se pudo, pero ahora seguir trabajando y seguir mejorando. Pasa que Melgarejo también venía un poco cargado, digo, varios partidos, 3 partidos en... Sí, puede ser que haya sido por eso. La verdad que no fue el resultado que queríamos, pero ahora hay que seguir trabajando. Gracias, Ronaldo. Gracias, Ronaldo. Te agradezco.